Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy lunes 4 de mayo del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este inicio de mes sea de mucho provecho para todos ustedes. La transición de verano a lluvia, así que cuidarse en carretera. Saluda ya a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica, ya en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad de nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible este espacio. Todos los que nos ven a lo largo y ancho del país en las diferentes plataformas, canal de YouTube, nuestro Facebook Live en vivo. Así que gracias por estar el día de hoy, inicio de semana. Hoy vamos a hablar con el doctor Kenny Cuadrangulo de Medicina Deportiva. Buenos días, don Kenny, ¿cómo amanece? Tenemos a don Kenny, compañero Andy. Don Kenny, buenos días. Dijo que ya estaba conectado ahí. Vamos a ver si conectamos a don Kenny, que es el audio, para ver. Don Kenny, préndame la cámara y el audio, porfa.
que ahí me puede escuchar. Vamos a ver, ahí se ve bien, Andy. Dígame algo, padre. Lo que necesito que me compartas en vivo para pasarlo. Bueno, buenos días, buenos días. Bueno, ya pudimos establecer la conexión con el doctor Kenny Cuadra Angulo. Buenos días, doctor, ¿cómo amanece? Muy buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación y para poder compartir temas importantes. Excelente, don Kenny. Gracias por estar en sintonía en nuestro espacio el día de hoy, iniciando semana. Tal vez iniciemos por lo básico, que se denomina medicina deportiva, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ese término, creo que la población como que no hace mucho clic, ¿verdad, doctor? Sí, Entonces, tal vez exactamente. iniciemos Es por un esa poco, parte. es un poco complejo porque las personas realmente no tienen una noción clara de qué es la medicina del deporte. La medicina del deporte es una especialidad igual a muchas otras hoy en día y básicamente lo que trata es la prevención, diagnóstico, tratamiento, detección de lesiones e incluso parte de la indicación de nosotros es el ejercicio, ya sea para mejorar alguna condición en especial o en caso particular alguna lesión que el paciente pueda tener. Hay medicina deportiva para atletas de alto rendimiento, hay medicina deportiva para gente adulta mayor, o sea, la medicina Correcto. deportiva se divide. ¿Y desde cuándo se inicia? ¿De muy joven, doctor? Ok, le explico básicamente para que tengamos un panorama general. Yo específicamente soy médico del deporte, o sea, máster en médico del deporte, soy máster en alto rendimiento, máster en nutrición deportiva, máster en antropometría y otras eh, materias afines al fitness y a lo que especifica rendimiento en el sentido de deportes de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico del deporte específicamente? Si es solo médico del deporte, se aboca básicamente al tema de lesiones, a la ayuda a través de ejercicios y en el caso particular como el mío, que tenemos nutrición, que tenemos suplementación, que tenemos el conocimiento de áreas deportivas específicas como la resistencia y el fitness, entonces ya tenemos una dirección más especial en lo que respecta a esos deportes y evidentemente se va a dividir en categorías. Vamos a ver el paciente élite, que el paciente élite son aquellos muchachos que ustedes ven corriendo Vuelta a Costa Rica, aquellos muchachos que ustedes ven ganando maratones, aquellos muchachos que ustedes ven que adquieren una beca para salir del país y ir a alguna universidad en los Estados Unidos u otro país. Al mismo tiempo, son muchos de los muchachos que ustedes ven jugando en la primera división, jóvenes, ¿verdad? O bien que ahora forman parte de la selección nacional. O toquemos el nombre de un muchacho así, muy afín fácilmente en el área de atletismo, Guiti, ¿verdad? Que él, sea como sea, a pesar de su lesión, sigue siendo un atleta élite, pero ya dentro del ámbito paralímpico. Eso es el ámbito de la medicina del deporte para lo que es atleta élite. Ahora bien, también nosotros, en el rango, en el área de especialidad mía, de todo lo que yo veo adulto mayor, porque el adulto mayor puede tener una patología cardíaca, por ejemplo. Entonces, tenemos que dosificar bien esas cargas, tenemos que ayudarle al paciente a tener una estabilidad de su vida, poder convivir con esa patología, por ejemplo, cardíaca o pulmonar, y al mismo tiempo, importantísimo porque a veces vienen referidos de colegas cardiólogos o bien porque tuvieron alguna cirugía cardíaca, estuvieron enfermos de alguna patología respiratoria y necesitan retomar la vida. Entonces, ¿qué les ayudamos nosotros? A esa rehabilitación, a que ellos entren a la vida cotidiana nuevamente, hasta subir unas gradas.
subir una bolsa, alcanzar gabinetes, etc. Eso más o menos en el adulto mayor. En el paciente que ronda los 30, los 50 años, son los pacientes que consideramos más amateur. Esos pacientes son pacientes que quieren, entrenan, se esfuerzan, viven una vida cotidiana como si fuera un atleta élite, pero son padres de familia, tienen una vida normal, tienen un trabajo diario, tienen que levantarse muy de madrugada para entrenar, pero ya no pueden ir a descansar, sino que de ahí se van al trabajo. Ese es el paciente amateur, el que ama el deporte, el que no lo va a dejar, pero entrenan casi como un élite. Y por ahí, todos los que son los cadetes o los muchachos jóvenes, ¿verdad? Que vienen detrás, que están en juegos nacionales. Eh, esa es como la cuna de todos los muchachos que probablemente vayan a alcanzar el élite o no. Sencillamente, esa fue su etapa más importante, terminaron en juegos nacionales y así es más o menos como nosotros dividimos la revisión de los pacientes en medicina del deporte y alto rendimiento. Ahora le iba a consultar, doctor. Los tiempos lógicamente cambian considerablemente conforme avanza este mundo tecnológico y de facilidades, o no sé si alcahuetería llamarlo, ¿ah? Donde la gente se vuelve más sedentaria porque ya no tenés que salir, todo lo haces desde una oficina, desde un celular. Y hay una población que yo creo que ya está pagando algunas consecuencias, que es la gente joven, ¿verdad? O sea, la gente que ya hace teletrabajo, que ya desde un escritorio prácticamente se gana su salario, ¿verdad? Pero también está la gente, y ahí quiero sacar cuando nosotros en los recreos en la escuela, ¿verdad? Que todavía se daba, porque el niño es inquieto por sí solo, Claro. pero ahora los niños se los ve con un celular en la mano, doctor, o sea, no Definitivamente. quieren correr, no quieren jugar quedó, no quieren jugar bola, o sea, No, y bueno, eso es, entonces ahí el sistema educativo debería ser más agresivo, entre comillas, ¿verdad? Y decirles, dejen sus celulares, hagan actividad física, jueguen Suiza, que lo que sea, muévanse. sí, definitivamente, vea, el área de enseñanza del ejercicio es un área bastante compleja. Yo entiendo a los profesores porque además de eso el Ministerio de Educación pone muchos límites en muchas circunstancias y situaciones que ellos no pueden ejercer absolutamente todo pues para los que están preparados. Y sí, es una población que viene en riesgo, es una población que hoy en día tiene obesidad desde la niñez, es una población que nosotros quisiéramos atacar desde muy temprano, al mismo tiempo que quisiéramos atacar esa población saliendo ya de la primaria, entrando a la secundaria, o bien saliendo de la secundaria, entrando a la universidad, porque son prospectos, hay muchos muchachos excelentes, buenísimos, tanto en fútbol, ciclismo, natación, deportes de gimnasia, tenis, o sea, hay extremadamente una gran cuna de muchachos con los cuales podríamos nosotros contar de gran manera. Lamentablemente no se da, los comités de deportes no colaboran en ese sentido y al mismo tiempo, pues evidentemente los padres, por más esfuerzo que hagan, pues tienen que trabajar. Entonces no pueden tampoco estar con el muchacho ahí porque requiere demasiado empeño. O sea, es mucho el tiempo que hay que dedicar para estos muchachos y eso es complejo. Y es una de las líneas que nosotros tratamos de manejar. Personalmente me encanta ver muchachos porque cuando yo hago antropometría en muchachos jóvenes, yo puedo detectar y puedo identificar prospectos para debidos deportes. O sea, yo puedo hablar y decirle, muchachos, mire, muchacho, usted es excelente para ser basquetbolista, tiene las características somáticas para ser basquetbolista o para ser voleibolista o no sé, pensemos hasta en ser alterófilo. Y hoy por hoy, eso no le dan importancia y deberíamos darle la importancia necesaria, porque a partir de ahí nosotros podríamos tener un sinnúmero de deportes de los cuales no contamos o que no hay apoyo o que hay muy poco.
como usted lo menciona. Todos somos diferentes, doctor. Hay un ADN donde usted identifica a la gente que ya tiene vamos a ver, ese sello particular, ¿verdad? Porque eh, traen en su sangre ya ese dribbling o esa altura o ese salto o esa fuerza, pero lógicamente hay que desarrollar el músculo, hay que desarrollar la técnica. Y los comités de deportes yo sé que se preparan, sobre todo para juegos nacionales, ¿verdad? Pero bueno, no se está excluyendo también, más bien, donde hay una población, yo no sé si llamarla perezosa o que le da pereza cuando dice, déle 10 vueltas a la plaza o vaya a caminar. Hay gente que ya es un tema ya de ADN, que ya hay una rechazo a no hacer ejercicio. No, yo siento que más bien eh, yo tengo una opinión un poco o un tanto distinta en ese aspecto por lo siguiente. Creo que el tema ha sido más la parte tecnológica, cómo nos hemos ido abocando a la parte tecnológica, al estar más sentados en computadoras, a que ya no te enviamos un papel, o sea, ya no te llevo el papel al escritorio de la otra oficina, sino que te lo envío por correo. Ya no tengo que sentarme a elaborar todo el proyecto en la mesa, lo dibujaba, lo hacía y hacía todo el cartelón y lo llevabas a la escuela a presentarlo en la pizarra. No, ahora todo es tecnológico. Entonces, al ser tan tecnológico, evidentemente la actividad física cambia, ¿verdad? Ahora para tener actividad física usted lo tiene que calendarizar de una manera lo suficientemente estructurada para que esto funcione y para que la persona pueda tener el tiempo adecuado para todo. Y aún así usted en un gimnasio o donde sea, usted ve la persona que se tiene que detener para ver su celular y no andan uno. Andan como yo, que andamos 3 o 4 celulares porque tenemos que estar atentos a pacientes, a que esto, a que al otro, que ya hizo, que no hizo, porque ahora todo está debidamente sincronizado y lamentablemente dichosamente y lamentablemente, porque gracias a Dios hemos evolucionado a algo mejor. Ahora nosotros podemos detectar a un paciente, yo por lo menos puedo decir si alguien me fue a entrenar o no me fue a entrenar desde mi teléfono a través de una aplicación, porque me retroalimenta de qué hizo, cuánto hizo y por qué lo hizo. Ok. O si no lo hizo o si del todo lo pospuso para otro momento. Pero al mismo tiempo sucede que no nos despegamos de ese mundo. O sea, vivimos unidos completamente a la parte tecnológica y al final de cuentas, decía Rigoberto Urán en el último Tour de France que él participó, que ya no quería medirse, ya no quería saber cuántos vatios llevaba, ya no quería saber qué frecuencia cardíaca llevaba, ya no quería saber la velocidad que llevaba, simple y sencillamente quería sentirse cómodo compitiendo, quería sentirse él. Y al final de cuentas es la realidad. Al final de cuentas es como usted se siente. Usted se prepara, usted hace todos los umbrales, usted hace todas las potencias, todas las velocidades, todos los tiempos, todos los números, pero el día del evento todo cambia. Porque usted cambia como ser humano. ¿Por qué? Porque tiene un montón de inspiraciones, tiene un montón de rivalidades, tiene un montón de sentimientos encontrados durante un evento que va a hacer que usted sea completamente diferente. Tal es el caso de Tadej Pogačar en este momento. Es un hombre que no tiene igual, no tiene igual en el ciclismo. ¿Ah? O a como le podemos decir de Ronaldo, que es un hombre aún con 41 años y tiene porcentajes de grasa impresionantes, porcentajes musculares impresionantes, o hasta en el básquetbol. Usted ve personas ya, o atletas como LeBron James, que siguen siendo súper atletas y ya están viejos. Entonces creo que tiene que ver mucho también con esa parte individual, ¿verdad? De uno mentalizarse y decir, no, yo tengo que cambiar. Porque ahora resulta que el adulto mayor ahora se me está haciendo tecnológico, ahora se me está haciendo adicto al celular. Entonces ya no es un tema solamente de los muchachos jóvenes, ahora resulta que el adulto mayor, una vez que descubre el mundo tecnológico, vive inmerso también. Entonces creo que ya tiene que ver con una parte personal de cada uno, el valorarse y decir, no, pucha, yo tengo que tener actividad física, esto no puede ser posible que yo no pueda ni caminar las gradas
de un piso a otro porque me ahogo. Y esa es la realidad actual. Y también quería consultarle, doctor, se ha prostituido el deporte también porque muchos padres frustrados que se creyeron futbolistas, creían tener una habilidad, ahora agarran a sus hijos y muy jóvenes los meten a escuelas de fútbol, ¿verdad? O sea, y ya quieren que ese hijo se haga famoso, se haga millonario y me arregle la vida a mí, no al hijo, ¿verdad? O sea, también en esa parte, yo creo que en todos los deportes, porque yo no voy a hablar solo de fútbol. Eh, y la persona se puede frustrar porque al final te están casi que exigiendo a que seas, y no me voy a meter porque los chiquillos de papi, los chiquillos que tienen un poco más de billetillo, ¿verdad? En algunos clubes de fútbol, son los que más chinean, pero no es a veces el dinero, sino es la formación, la calidad y tener esa posibilidad de saber que puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sos disciplinado, como el caso del jugador de fútbol que acabas de mencionar, que se cuidan siempre, y qué feo lo que hemos vivido los últimos días en nuestro fútbol, ¿verdad? La juventud también es juventud, tiene derecho a divertirse y no a meterse de lleno como profesionales, y la sociedad lo Sí, señala, ¿verdad? qué dicha que dice, que menciona ese tema, porque una de las cosas que a nosotros nos enseña cuando tenemos paciente joven es las progresiones casi que van más, y cuando hablo de progresiones, para explicarme un poquito mejor, es las cargas de estos jovencitos, cuál es el objetivo del deporte en el niño, es diversión. O sea, y tiene que quedar claro, es diversión. ¿En qué momento cambia? En el momento que el mismo muchacho lo decida. Yo considero que es un tema que tiene que ver más con cuando el joven decida, bueno, quiero verme mejor, quiero estar mejor, quiero lograr mejor. Ahí es el momento en el que sí podemos intervenir y decir, bueno, vamos a hacer esto, en donde ya se vuelve más competitivo, en donde ya tiene un objetivo, en donde ya se quiere ver en el alto rendimiento, o donde ya se quiere ver en la élite de la U13 o U14 o U15. Entonces, ahí sí, ya ahí sí tiene una mentalidad diferente, tenemos una línea diferente. Y otra cosa importante que yo mencionaba con varios profesores, en este caso no mencionaremos el nombre del equipo, pero de escuelas menores, y yo le decía, profesor, a mí me parece que pues, estamos utilizando canchas sintéticas, deberíamos tener una prevención de lesiones. Deberíamos preparar a esos muchachos para prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque esos muchachos empiezan divirtiéndose, se lesionan, así entre palabras costarricenses, se agüevaron y hasta ahí llegó. Y eso es un tema que no hay, porque a veces de el amigo del amigo, de no, vos sabes, claro, yo sé, y ya yo un cursillo por ahí y esto, y los ponen a dar. Entonces, no necesariamente tenemos que poner al muchacho con grandes cargas, pero al mismo tiempo sí que disfruten, y al mismo tiempo que disfrutan, irlos preparando para ese nivel, ir midiendo esa carga. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, por ejemplo, en el caso del fútbol, las canchas sintéticas, a mi concepto personal, generan mucho daño a nivel de menisco, muchísimo daño, pongámosle así, a nivel de rodilla y tobillo. Y uno cree que no, jamás, eso no pasó, fue porque hizo tal cosa, fue porque hizo tal otra. No, a mí me decía un profesor un día, es que ponerlos a hacer pesas tan temprano es malo porque los niños... Es mentira, eso no es cierto. ¿Quién ha dicho que poner a hacer pesas a un niño los va a hacer más pequeños? No hay ninguna evidencia científica que diga eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos es preparándolos, generándoles técnica, que aprendan a hacerlo, no que lleguen a hacer tonteras al gimnasio. Yo he visto muchachos ahí ya grandecitos que yo digo, ¿dónde haber aprendido eso? Porque eso no es así. Imagínense que yo he visto muchachos que no saben tirar una bola, no tienen la capacidad de tirar una bola, y se supone que eso lo tienen que haber aprendido en educación física. Pero ahora educación física, yo no sé. Pónganos a jugar fútbol, una mejenguilla, pongámoslos a correr un poquito.
hay esa conciencia. Lamentablemente, todo es un proceso y sé muy bien que todo debería estar estructurado desde arriba, desde el ICODER, desde el Ministerio de Educación, desde el área de educación física, etcétera, etcétera, etcétera. Así mismo conectados con el Comité de Deportes. Pero lamentablemente es un tema que es bien grande, porque ya entra en el tema político, ya no solamente en el tema social. ¿No? Y también hay una crítica porque, bueno, muchos de nuestros deportistas, sin hablar, bueno, el fútbol, que es el que mejor se paga en este país, porque otros deportes pues son menospreciados o ninguneados, digo yo, ¿verdad? Que tienen que hacer milagros para salir del país. Y si yo me vuelvo 50 años atrás, doctor, y esos futbolistas, basquetbolistas, o póngale el nombre que sea, en esa época que se dedicaban a sus áreas, a sus trabajos comunes y silvestres, ¿verdad? Y venían los fines de semana a jugar en primera o en las mejengas, y no requerían de esa disciplina, o sea, su ejercicio era volar pala, coger café, hacer Ok, casas, etc. ok, pero usted lo acaba de decir, volaban pala, recogían café, caminaban gran cantidad, no andaban en bus, no andaban en carro, caminaban hasta la casa y venía. O sea, esos muchachos iban preparados. Hoy en día eso no existe. Hoy en día vos los llevas en el carro, la moto, como sea, igualmente los traes. Y esos muchachos, si acaso, el día de educación física en la escuela y luego lo que van a entrenar, no están preparados. Antes los niños corrían, de verdad. Antes yo me acuerdo jugar bajo un aguacero. Yo jugué con el Carmen. Yo supe lo que es eso. Yo supe lo que era con Román y con el macho, aquellos aguaceros que nos llevábamos. Y para allá y para acá, y para allá y para acá, y para allá y para acá. Pues, pucha, uno sabe, uno entra en esa conciencia y uno dice, Dios mío, ya eso se perdió. Ya eso no existe. Uno iba y se pegaba una mejengueada que empezaba a las 1 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Iba uno a mejenguear 1 hora, supuestamente. ¿Cuál? Nada, era todo el día mejengueando. Ya, lamentablemente, como eso no lo tenemos, y lo único que realmente paga en grandes creces aquí es el fútbol. Es muy complicado, porque todo el mundo quiere estar en el fútbol. Pero yo siempre le digo a mi hijo y le digo a los compañeros de él, mire, deporte es deporte, no importa lo que sea. Al final de cuentas, si usted es bueno en eso, pues o logras llegar a algo grande o en dado caso en particular, ya tenés algo personal. No tiene necesariamente que llegar a una primera división para hacer algo. Porque si usted lo ve en Europa la mayoría de muchachos estudia y son futbolistas y una vez que terminan su fútbol, pues tal vez llegaron a millonarios, pero si no, tienen sus empresas, tienen su título, son alguien. En Estados Unidos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ese detalle, porque para que esos muchachos alcancen a estar en esos equipos de la NCAA, tienen que tener beca. Y teniendo beca, esos muchachos no la pueden perder por temas de nota. O sea, es exigido. Y eso a veces la gente dice, ¿y por qué? Si al final de cuentas es bueno. No, es que así es y así debería ser. Aquí deberíamos tener eso. Pero lamentablemente es muy poco lo que se conoce y es muy poco lo que se conoce. Sí, y también hay un detalle interesantísimo porque muchos ciclistas los fines de semana, la gente que no le gusta el fútbol, el básquetbol o el voleibol, pero se montan en una bicicleta ahora que hay de montaña y de carretera y hacen ejercicio, les encanta porque disfrutan ir en equipo, conocer comunidades, respirar aire puro. Claro, está el riesgo de la vida porque, bueno, esos deportes sí tienen un poco más de riesgo. Bueno, en realidad casi todos, pero yo lo que a veces siento es que el país, y no tengo nada contra el fútbol, porque el fútbol ha venido perdiendo gente porque hay gente que, o no sé, hoy vi un programa de un señor de 90 años que dice, mira, yo juego tenis, pero cuando usted dice,
juegan tenis solo los papús, ¿verdad? No, mentira. O sea, usted puede jugar tenis o ping-pong, ese tipo de deporte que competís con otra persona, ¿verdad? Pues sí, si quieres hasta Pero, solo. Bueno, pero también existen alternativas donde la gente dice, mira, yo no sabía que era tan buena en esto, y ya se enamoran de ese deporte, pero pienso que también los espacios deportivos de este país ya tienen que abrir más posibilidades como piscinas, como otros velódromos, o no sé. Bueno, yo no tengo nada con estos que patinan, pero al final es una manera de hacer ejercicio, ¿verdad? Riesgoso, porque son deportes extremos, ¿verdad? Pero al final también activan a esa juventud. mire, yo como ciclista, perteneciente a Series Cycling Academy, de quien está a cargo Giovanni Leandro, un entrenador de nombre ya del 7C y selección nacional, le puedo decir, cuando converso con él constantemente, el tema este del ciclismo de ruta viene en ascenso, se disparó después de la pandemia. Eh, yo amo el ciclismo, tengo como 5 bicicletas. Me encanta, mi esposa lo hace, comparto muchísimo con mis compañeros el poder ir a Parque Viva, a salir en montaña, a salir en ruta. Eh, evidentemente el peligro siempre va a estar y nuestras carreteras no están preparadas para tener ciclistas, o sea, nosotros no somos Europa para tener ciclovías por todo el país. Eh, a mí me encanta que la gente haga el deporte que quiera, a fin de cuentas. Yo considero que en el tema de ciclismo estamos todavía en pañales para muchos temas, pero hay mucho para trabajar ahí. Hay mucho para trabajar en tenis, hay mucho para trabajar en patinaje, hay muchísimo para trabajar en gimnasia, que hay gimnastas espléndidos y hay áreas de gimnasia, de gimnasia en sí, artística y olímpica impresionantes, pero la gente no lo conoce. El problema es que aquí la gente no lo conoce. Incluso hay adultos mayores que me dicen, bueno, yo no sabía que para nadar era tan rico y era esto y era lo otro y yo no sabía lo que era el gimnasio y ahora conozco lo que es ir al gimnasio y me impresiona porque yo no me imaginé, pero es que nunca se lo dieron a conocer. Mucha de la gente aquí en nuestro país se mantiene en una burbuja y el problema es que si usted no le da a la población la posibilidad de poder conocer de diferentes actividades físicas, no pueden disfrutarlas. Algo tan sencillo como el bailar, que lo hacen ahí en el Parque Central de Alajuela, creo que son todos los sábados. O sea, la cantidad de adultos mayores es inmensa. Y a fin de cuentas, si no van ahí, no sé a dónde van, porque no habría dónde. Ocasionalmente, CODEA tiene 2 días que dan para el adulto mayor aquaerobic, pero fuera de eso, falta mucho. Y la población más grande de nuestro país es adulto mayor. Y usted viera la cantidad de ciclistas adultos mayores, se asusta. Se asusta. Uno sale a la calle y uno dice, increíble, no vi uno, vi un montón. ¿Ah? Y esos señores son de verdad. Y esos no andan con uno, con carbón y con ese montón de cambios electrónicos. Y no, no, no. Esos andan duro, como quien dice, a puro corazón, ¿verdad? Y ahí están. Y los señores maratonianos, llama uno, que corren en este país. Vea, es impresionante ver la cantidad de adultos mayores que corren, pero son montones. Y usted, los muchachos, ya no ve corriendo. Corre más la persona adulta y adulta mayor que el muchacho joven. Porque el muchacho joven prefiere el gimnasio, porque es la moda, porque el fit, y ya tocan otras áreas que ya no deberían tocar. Ya el uso de hormonas, ya el uso de esteroides, ya el uso de... ¿Qué me dice, Dios mío? Pero si por lo menos lo supieran usar. Pero, pues no, no sucede. Entonces, sí, tenemos un hueco muy grande. Tenemos un hueco muy grande en nuestra población de un sinnúmero de deportes que la gente ni siquiera conoce. Es más, yo le menciono a usted uno que yo sé que si acaso una vez lo alcanzó a ver, las bochas.
y las bochas es un deporte paraolímpico. Y nosotros ahí en el comité de deportes, cuando estaba yo compitiendo el año pasado, habían como 5 muchachos de bocha. Y excelente. Y la gente no lo conoce, no sabe ni qué. Y es que nos hemos metido en una burbuja que solo el fútbol y solo el fútbol, ¿verdad? De hecho, hay deportes como el baloncesto, el béisbol, el mismo voleibol, ¿verdad? Que, hey, no sé, ahí están, pero como ninguneados, ¿verdad? Como que en la industria del fútbol, que no tengo nada, porque hey, al final somos futboleros, pero la población adulta mayor en 10 15 años, Kenny, va a crecer enormemente. Y ahora que me decís que hay mucho adulto mayor haciendo bicicleta, lo importante que ese adulto mayor, ya que tiene más tiempo de disfrutar su vejez de manera digna, y ahí puede encontrar ahí un deporte que le fascina y le hace volver a dejar de estar encerrado porque son gente que vienen con, como te decía, estas generaciones de adulto mayor en esta época, no, bueno, de hablarles de un gimnasio, hablarles la moda, como decís vos, ¿verdad? Porque en realidad a veces ese es como el tema del carro. Quiero el carro del año, quiero sentirme fitness, porque se me vean mis músculos, pero al final yo me puedo pensar, serán apariencias porque el vecino, el amigo lo hace, entonces tengo que entrar en el círculo, ¿ah? Sí, Como copiamos el modelo, pero a veces lo hacemos de sí. manera estética y no de manera de sentirnos bien saludablemente, ¿verdad? O sea, Lamentablemente el inconsciente colectivo de este país, que creo que en lo particular es. Una vez me dijo mi esposa, cuando andamos de viaje, qué extraño, ¿por qué el tico no será, no tiene sus propios principios, su propia forma, sus propias ideales, sus propios, a como muchos países de Centroamérica? Yo decía, tenés razón, copian mucho de los Estados Unidos y eso es inconsciente colectivo. Lamentablemente es una realidad. Ahora, en el caso del adulto mayor, a mí me encanta tratar al adulto mayor. O sea, sí, yo creo que hay un futuro grande en nuestro país, es ese, y creo que en la población mundial. La natalidad ha bajado impresionantemente. Hoy por hoy hay familias que prefieren tener perros antes que hijos, y en el caso pues de quienes quieren tener hijos, si acaso tendrán uno. Entonces, el aumento de lo que corresponde a la población de adulto mayor va a ir incrementando año a año. Y yo creo que el adulto mayor debería por sí mismo empezar a analizar eso, no solo para sí mismo, sino para ver en qué se puede colocar. Porque de alguna manera hacia eso vamos, todos. Pero, ¿cómo vamos a llegar ahí? Es la pregunta. Queremos vernos acostados en una cama, queremos vernos tomando pastillas como gallinas, queremos vernos sin poder comer, sin poder alimentarse, o solo una silla de ruedas o un hogar de ancianos. No, yo considero que el adulto mayor debería soltarse un poco más, tener incentivo, tener ese impulso de hacer algo. A veces dice, es que mi hijo no me lleva, es que mi hija no acude, es que, a ver, señora, usted puede caminar, si salga, camine, camine. ¿Cuál es el ejercicio más fácil, más sencillo y más básico de todos? Caminar. Y a veces la gente me dice, ay, pero es que yo siento que solo caminar. Le digo yo, señora, si usted viera que usted con solo caminar una hora va a gastar cerca de 500 a 600 calorías, primero que todo, y segundo, va a mejorar su estado aeróbico a grandes rasgos y va a mejorar su corazón. Si bien lo dice la Asociación de Médicos del Deporte de los Estados Unidos y el corazón, 300 minutos, 300 minutos es lo que necesitamos por semana y unos 150 de actividad física intensa. Con solo eso ya nosotros tendríamos una vida saludable y 300 minutos no es nada. Lo hacen en 3, 4 días perfectamente. Y a fin de cuentas,
Hay muchas opciones, lo que pasa es que no van. ¿Por qué? Porque siempre dependen de alguien más. Pero es como en su debido momento, ya mi papá es un adulto mayor y yo le digo, papi, o sea, usted no necesita que yo venga. Usted sale, camina, va, viene. Ya con solo ir al mercado y volver, ya hiciste casi una hora de actividad física. Fácil, sencillo. Pero a veces ni eso. Entonces yo creo que tiene que nacer ahí, en las ganas de cada uno. Y si nos está escuchando algún adulto mayor, siéntese, analícelo. ¿Qué estoy haciendo por mí para el resto de estos días? Y al final, también dentro de la política del gobierno, ¿verdad? Y de los futuros gobiernos, ya se debería estar pensando en esos grandes centros deportivos, porque a veces, como decís vos, simplemente salir de la casa, ir a una biblioteca, leerse un libro, esos 10 15 minutos, porque ahí hay como un doble discurso, porque a veces la gente que me dice, es que yo hago ejercicio todo el día, llego cansado. Hablo de la gente común y silvestre, Kenny, Sí, sí, eh, digamos, pero como te digo, realmente lo que hay que es moverse un poco para que nuestro, bueno, y también no solo moverse, porque si tenés una mala alimentación, entonces no ganaste nada tampoco, ¿verdad? Que es lo que sí, hemos venido copiando de estos países que nos traen esas recetas que son muy ricas y muy promocionales, pero que ya sí, te metes en el mundo este, ¿verdad? Las comidas chatarra. totalmente. Pero es algo interesante, vea. Nosotros tenemos una definición en lo que respecta a actividad física en general, porque lo hacemos así. Actividad física es algo que usted haga con un esfuerzo mayor a lo habitual. Cuando ya te metes en el deporte, ya te metes a hacer algo reglamentado. Ya hay, o ya hay, digamos, un consecutivo de algo que vas a hacer. Y cuando ya estás formalmente dentro del deporte, que ahí se me fue, es cuando ya está reglamentado, como es el fútbol, como es el ciclismo, en donde ya hay una reglamentación para cada cosa. Entonces yo digo, ok, todo el mundo me dice, voy a ir a hacer deporte. Ok, está bien, voy a ir a hacer deporte, pero ni siquiera hacen deporte. A mí lo que me gustaría es que hicieran actividad física, que nada más se muevan, que sencillamente agarren y digan, me voy a levantar 10 veces de la silla, de ya hizo 10 sentadillas. Y después de eso voy a hacer 10 push-ups. Ah, bueno, ya hizo todo el tren superior casi. Y después de eso voy a darme 10 vueltas a la cuadra. Ya ahí se gastó 45 minutos en la casa. No tiene ni siquiera que pagar un gimnasio. Y no tiene que tener a nadie que le diga, porque al final de cuentas lo que está haciendo es algo que no hace. Entonces, ya eso es actividad física. Ya entrar en eso es algo tan sencillo, pero tan sencillo, que a veces empieza por aquí mismo, conciencia. Y por eso vemos todos los años en enero los gimnasios abarrotados, porque hoy este año voy a meter. ¿Te metes por qué? Porque por disciplina, porque te comiste más tamales de la cuenta en diciembre y no duras un mes. A mí me llama mucho la atención porque te disparan todas las matrículas en enero y ya yo le pregunto a los dueños de gimnasio, de esos cuántos sobrevivieron, muy pocos. Sí, es muy usual, es muy usual. Siempre los primeros 3 meses son los más importantes del año para la mayoría de gente, pero es extraño. Si tuvieran un orden más bien, debería ser que entre noviembre finales o 1 de diciembre y 1 de enero uno debería estar en lo que llamamos la pretemporada. Ya está haciendo cargas, está más tranquilo, disfrutando de la familia, porque el resto del año debería estar así. Tome, dele, venga, vamos, aquí, allá. Y siempre, como yo le digo a la gente, siempre levántese temprano, hágalo en la mañana. Eso a usted le va a dar una energía tan grande para el resto del día que usted no se imagina. Y cuando llega la noche, llega molido. Y es el mejor sueño de todos, porque descansa de verdad. Y ahora
estos aparatos electrónicos, yo a veces discuto con la gente y dice que no tengo tiempo, pero duras 2 horas viendo tonteras ahí en el celular. Entonces, ese tiempo, bueno, no digo tonteras, es un tema de gustos también, pero es como el tema, el hombre es de costumbres, ¿verdad? Sí, Te acostumbras a ver los chismes o el deporte o noticias y ahí te metes 1 hora viendo la pantalla o 2 horas y de esas 2 horas no sacas, como decís vos, 15 minutos, vaya a darle la vuelta ya a la cuadra por lo menos, o vaya a, a traer el pan en carro, porque hasta ahora tenemos carritis, ¿verdad? Ese es el bendito problema, ya nadie quiere, todo el mundo quiere andar en el carro y vas a la pulpería en carro, vas a la carnicería en carro, vas al centro en carro, ni el sí, autobús ni siquiera utilizan. sí. O sea, Lamentablemente, esa es la realidad que vivimos actualmente. Y eso es lo que debería evitar. Pensar en el simple hecho de una actividad física. Si ya usted piensa en algo tan básico como la actividad física, su vida va a cambiar notoriamente. Pero lamentablemente no hay conciencia. Y es lo primero que debe haber. Conciencia, objetivo. Si lo que usted quiere perder peso, ¿sí? Evidentemente, no puede usted comer igual a como no hace ejercicio. O sea, hay gente que come más de lo que puede comer y al final de cuentas ni siquiera actividad física hace. Entonces, ¿cómo pretende bajar de peso? Eso no existe. Ah, pero si hay pastillas. Ah, pero si hay inyecciones. Ah, pero mencionemos si hay péptidos. Si hay, yo que manejo péptidos. Si hay todos los anorexígenos del mundo. Si hay test digestivos que me van a limpiar el estómago. Y entonces yo digo, qué extraño, pero la gente prefiere pasar como en el baño con un té antes que comer bien, porque lo que quieren es comer y comer y comer y comer y comer y pues, al final de cuentas eso no tiene ningún sentido. sí, es un tema bastante interesante y esto da para conversar y analizar, Kenny. Ya vamos terminando la entrevista. Imagínate que apenas comentamos mucho de lo que pasa en nuestra sociedad. En un nuevo programa podemos hablar de cómo crear esa rutina, ¿verdad? Cómo crear y también el peso ideal, ¿verdad? Que pues lógicamente la gente quiere ahora verse delgado, fino, sin panza, sin papada, pero de milagros no existen, ¿verdad? Sí, Entonces, exactamente, lamentablemente la gente quiere magia y, y ¿sabe qué es lo más interesante? Que quiere magia en meses o en días. Dicen, es que yo tengo la fiesta de graduación ahora en, no sé, pongámosle, estamos a 2 meses y quiero llegar, pero así, como un video, digo yo. O sea, no hizo en todo el año y ahora viene para que yo la ponga a punto en 2 meses o menos para eso. Es que no hay cómo. Tendría que yo agarrar un bisturí y empezar a cortarle todo para poder hacerle algo. Y eso no existe. O sea, de eso no se trata este asunto. Y la gente dice, el peso. Si supieran que el peso no es, porque al final de cuentas, yo agarro y digo, no sé, tengo una taza y tengo un celular y resulta que este pesa exactamente lo mismo que este, pero las formas son diferentes. Uno es delgado y el otro es grueso. Entonces, esto se llama composición corporal, porque esto pesa lo mismo que esto, pero esto tiene grasa y esto no. Entonces la gente dice, ah, no, es que ya bajé 3 kilos y usted lo ve y es pura grasa. Entonces no, tal vez no fue grasa lo que bajó, fue músculo o fue agua. Es que no estoy comiendo carbohidratos. Por supuesto, va a bajar porque los carbohidratos lo que llevan es agua. Evidentemente va a bajar. No, es que estoy comiendo lo mínimo de carne, pura ensalada, pura ensalada. Claro, está perdiendo masa muscular. Entonces, lo que tenemos así, vulgarmente, una pelota de grasa. Por más delgada que sea, es una pelota de grasa. Pero así quieren lucir, verse y quedar fit. No existe. No existe. Para eso está la ciencia.
Si no, la ciencia no estaría hecha y no la aplicaríamos y no la utilizaríamos. La gente tiene que ser consciente de eso. Esto no es magia. Excelente, excelente comentario, Kenny. ¿Dónde te ubica la gente ya para ir cerrando esta Bueno, primera? Bueno, esperemos ponernos de acuerdo para una próxima porque se quedaron muchos temas ahí pendientes. por supuesto. ¿Cómo sería Muchos, el proceso, muchos, Kenny? muchos. Bien, miren, yo estoy en Clínica Norte en Alajuela. Ahí en pantalla creo que están publicando todos nuestros detalles. Ahí el número de nosotros. Pueden escribirnos al WhatsApp al 8810-1367. Ahí mi secretaria con gusto les va a ayudar. Acordamos una cita. ¿En qué consiste el proyecto de nosotros o en general el programa? Pues valorar médicamente a la persona, como tiene que ser, valorar sus laboratorios, de ser necesario, valorar su peso, su composición corporal, establecer un programa para cada persona. Esto no es un copy-paste, esto no es un tiro esta hoja y se la repito a todo el mundo. No, porque la fuerza de una persona no se equipara a la otra, la composición de una persona no se compara a la otra, la dieta de una no se compara a la otra. Todo el mundo es individual y todo el mundo debe tener un proceso individual. Así es como se trabaja. Y uno procura siempre enseñarles un poco. A veces, si es necesario, yo voy con ellos donde tengan que ir a hacer su actividad física, ya sea porque los voy a evaluar o bien porque les voy a enseñar a hacerlo. Porque la idea mía, el enfoque mío es enseñar, no meterme a hacerlo por él o hacerle magia en lo que vamos a hacer, es enseñarle. Una vez que la persona aprende, el proceso es más fácil. Y como yo le digo, no espere esto en un mes, en 10 días o en 15, no. Esto es un proceso que va a llevar por lo menos 3 meses. Y de ahí se va a llevar 3 meses más. Y probablemente lleguemos al año, pero al año usted va a sentir una diferencia enorme. Es más, ya después de los 90 días ya usted tiene un cambio importante. En los 6 meses, evidentemente, usted va a incrementar su masa muscular, va a mejorar su composición corporal y se va a sentir diferente. Y ya cuando llega al año, usted va a ser una persona completamente distinta y probablemente ya no va a querer salirse de lo que esté haciendo deportivamente hablando. Y de eso se trata, de incentivar, ayudar, generar salud a través del deporte. Y eso aplica para cada rama, para cada persona y para cada deporte. En eso consiste. Muchas gracias, Kenny Cuadrangulo. Un gusto compartir esta hora con vos. Que tengan una linda semana y estamos en contacto Gracias, para un claro, nuevo muy programa. amables, de verdad. Un placer Gracias, saludar. Kenny. Gracias. Lindo tarde, lunes. Nos vemos. Linda día. Bueno, gracias. De parte del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, lunes 4 de mayo de 2026. Mañana a partir de las 11 de la mañana, el programa Contacto Comunitario. Que tenga una muy bonita tarde de lunes. Gracias.